Hola, buenas tardes. Estamos haciendo este video para la materia de análisis e interpretación de estados financieros. Este equipo está formado por mí, que soy Cindy Samar Gutiérrez Morales, con matrícula 365644. Está también mi compañera Karen Yuridia Bejarano Hernández, con matrícula 365594. Y mi compañera Mirna Noelia Vargas Ramos, con matrícula 336322. Vamos a estar exponiendo cuatro temas. El primero es NIF B7, es B13, B16 y balance doble. A continuación va mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna Vargas. Yo les voy a hablar sobre la norma de información financiera B7, adquisición de negocios. Ante los cambios generados en el mercado, cada vez es más común que los inversionistas y empresarios busquen diferentes maneras de crecer y abarcar mercados más grandes, de tal manera que puedan competir de una manera sostenida. Por eso se ven en la necesidad de adquirir negocios que les permitan cerrar un segmento de negocios que les permita obtener un determinado bien, porque quieren incursionar en otros mercados, por lo que al realizar alguna adquisición de negocios es necesario considerar los registros contables correctos, atendiendo las disposiciones contenidas en las normas de información financiera, en particular la NIF B7, adquisiciones de negocios, y así llevar a cabo un correcto registro. ¿Cuál es el objetivo? El principal objetivo de esta NIF es el de establecer los lineamientos para la evaluación inicial de un conjunto de la compra de negocios, así como de otras partidas que pueden surgir en la operación, como puede ser determinación de un crédito mercantil o la compra por debajo del valor del mercado, etc. Figuras existentes, dueños. Se denomina así a los poseedores de los títulos representativos de la capital de una entidad, es decir, las acciones. Negocios. Es un conjunto autosuficiente de actividades y activos o de activos netos que son o pueden ser operados o administrados por un único centro de control, con el propósito de generar un rendimiento u otros beneficios a sus dueños. Entidad adquiriente. Se refiere a la empresa que mediante la contraprestación compra a otra. Entidad adquirida es una empresa que se ha vendido y para los dueños representa un nuevo activo. Activos netos. Es la suma de todos los activos de la empresa a la cual se le resta el total de los pasivos contraídos en la entidad. Vendidos. Arrendados o transferidos sin que imposibiliten el funcionamiento de la empresa. Activos identificables son todos aquellos activos que en condiciones de ser separados de la entidad, es decir, que pueden ser vendidos, arrendados o transferidos sin que imposibiliten el funcionamiento de la empresa. Crédito mercantil es un activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son identificados individualmente, no reconocidos por separado, y no es otra cosa que el valor generado por el prestigio, calidad y reconocimiento de la empresa. Como consecuencia, incrementa su valor comercial. Precio de ganga. Se le conoce así al valor que se asigna a una adquisición cuando el precio que se paga contra prestación es mejor el presentado por las acciones de la empresa. En otras palabras, surge al comprar una empresa por debajo de su valor en los libros. ¿Qué es una adquisición de negocios? Se refiere al momento en el que la entidad obtiene el control de uno o más negocios por una transacción para su compra o adquisición, ya sea directa o indirectamente. Cuando se hace a través de una subasta, dicha transacción puede tener dos opciones, que es adquisición con crédito mercantil, que se da cuando la empresa en venta, después de evaluar sus activos netos, establece una contraprestación pago superior al valor que representa. Adquisición a precio de ganga. Es el caso cuando la contraprestación es menor al valor asignado de los activos identificados y pasivos asumidos al negocio adquirido. Formas de adquisición: transfiriendo efectivo, equivalentes al efectivo y otros activos que pueden ser activos netos, o sea, un negocio. Incurriendo en pasivos, emitiendo instrumentos de capital, adquiriendo el negocio por medio de un contrato sin entregar una contraprestación.
Métodos de compra. Las adquisiciones de negocios deben reconocerse mediante el método de compra, el cual requiere, en todos los casos, evaluar que se esté adquiriendo un negocio, identificar a la adquiriente, determinar la fecha de adquisición, evaluar su reconocimiento inicial, los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio adquirido, evaluar la contraprestación y reconocer si existe un crédito mercantil adquirido o una compra a precio de ganga. Evaluación de si lo adquirido califica como negocio. Un aspecto a considerar de una adquisición es si se cumple con la definición de negocio establecida en la NIF, considerando que si además de tener bienes, tiene actividades coordinadas de una administración que se aplica a dichos bienes que genera un producto o servicio. Es de mencionar que si el adquirir una entidad que está inactiva puede ser una adquisición de negocios, sino el de tener una ventaja legal o fiscal. Evaluación de si lo adquirido califica como negocio 2 de 2. La identificación si se está adquiriendo un negocio o grupo de activos es un paso muy importante para aplicar la NIF adecuada, ya que su reconocimiento en ambos casos conlleva efectos distintos en los que los estados financieros y revelaciones correspondientes, como se puede observar en la siguiente tablita. Que aquí tenemos un ejemplo que en efecto el crédito mercantil, combinación de negocios, surge crédito mercantil o ganancia en compra. Compra de activos no aplica. Reconocimiento inicial del valor de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos. Combinación de negocios, valor razonable. Compra de activos, costo de compra. Tenemos costo de transacción, combinación de negocios es un gasto y compra de activos se capitaliza en activo. Normas de la prestación. Existen lineamientos normativos correspondientes a la presentación de la información financiera por medio de los estados financieros que se derivan de las operaciones realizadas por las adquisiciones de negocios que se realizan las entidades, y en la NIF B7 considera los activos y pasivos asumidos en la adquisición deben reconocerse de acuerdo con lo indicado en la NIF relativa a cada partida, como se muestra a continuación. Para crédito mercantil deben presentarse como último renglón del activo neto de cualquier deterioro reconocido. Para compra a precio de ganga, la ganancia en compra de haberla debe presentarse en el estado de resultados como la partida no ordinaria. Normas de revelación. Por otro lado, las normas de revelación son aquellas que precisan, detallan o complementan la información contenida en los estados financieros. La conocemos como notas a los estados financieros, retomando la NIF B7, que es posible destacar lo siguiente. Identificación de los activos del negocio adquirido. Los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio adquirido, así como las participaciones no controladas, deben de reconocerse a la fecha de adquisición sobre las bases que establece la NIF, antes de identificar y reconocer un crédito mercantil. Clasificación de activos y pasivos asumidos en el negocio adquirido. A los activos y a los pasivos asumidos del negocio adquirido deben aplicarse las disposiciones de las NIF correspondientes, con base en las condiciones existentes a la fecha de compra y a las políticas financieras y operativas de el adquiriente. Las condiciones de la fecha de compra y las políticas financieras y operativas del adquiriente definirán aspectos de su reconocimiento, tales como considerar si un activo financiero se clasifica como una negociación para comprar o vender, para cobrar principalmente interés en atención a sus políticas financieras de una operación. A la evaluación de las condiciones del momento de la adquisición. Esta condición puede ser distintas a las que existen en el negocio ya adquirido. Definir si un instrumento financiero califica como un instrumento de cobertura o clasificarlo como de negociación y evaluar la separación de un rubro de un contrato específico. Evaluación de los activos del negocio adquirido. Los activos y pasivos asumidos deben evaluarse al valor razonable a la fecha de adquisición del negocio adquirido y de esta forma determinar si hay un crédito mercantil generado. Evaluación de los activos y pasivos del negocio adquirido. Se deben de poner en especial atención el proceso de reconocimiento de la adquisición en pasivos contingentes del negocio adquirido, convenios de pagos basados en acciones, contingencias existentes a la fecha de adquisición, activos a lo largo del plazo clasificado como mantenido para su venta,
Al evaluar los activos o pasivos a su valor razonable deben tomarse en consideración lo siguiente: no deben incluir estimaciones por incertidumbre sobre los flujos futuros de los activos, pues estas debieron considerarse al determinar su valor razonable. Por ejemplo, estimación para pérdidas de cuentas por cobrar, de inventarios, etc. No debe reconocerse un valor favorable o desfavorable por un contrato de arrendamiento de un activo que sea rentado por el adquirido o la adquiriente, puesto que el adquiriente no está recuperando los derechos de un uso de dicho activo, y los activos del negocio adquirido reutilizables o no utilizables deben evaluarse en base al uso normal de los mismos. Activos intangibles adquiridos. La entidad debe reconocer los activos intangibles identificados adquiridos de acuerdo con la NIF y por separado el crédito mercantil. Y al decir separado, esto implica que el activo intangible puede ser separado del total de los activos y además puede ser vendido, transferido, licenciado, rentado o intercambiado, ya sea individualmente o en relación con un contrato sobre otro activo pasivo identificado en los términos de la NIF. C8. Activos intangibles. Valor de la contraprestación. La contraprestación transferida está conformada por los valores razonables a la fecha de adquisición de los activos transferidos por la adquiriente. Efectivo, bienes, etc. Los pasivos contraídos por la adquiriente son los dueños anteriores. El valor razonable de la contraprestación contingente, si lo hubiese, la participación accionaria emitida por el adquiriente. Reconocimiento del crédito mercantil. El crédito mercantil se debe determinar con el valor del mercado que tengan las acciones del negocio adquirido, utilizando una evaluación basada en técnicas de evaluación reconocidas o, en su defecto, contraexplotando el valor que corresponde a la participación no controladora, en función del monto de pago por la adquiriente por la porción adquirida. Reconocimiento de una compra. Precio de ganga. En ocasiones, las adquisiciones pueden resultar ventajosas para el adquiriente, ya que el precio pagado es menor al valor de los activos y pasivos, por lo cual deben considerarse que los activos netos del negocio están evaluados a un valor razonable superior al de la compra. En estos casos, se deberá ajustar el valor de los activos netos al valor de la contraprestación, en virtud de que este último se considera el valor razonable de la transacción, pues correspondiente al determinado para efectuar la transacción entre dos partes interesadas, dispuestas e informadas, un mercado de libre competencia. Consecuentemente, el valor de los activos netos del negocio adquirido debe ser igual a la suma de contraprestación, valuados a un valor razonable, ya que este fue el valor razonable de intercambio de transacción. Norma de información financiera B13. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Esta norma establece el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, indicando cuándo estos hechos deben reconocerse en dichos estados y cuándo deben revelarse. La NIF B13 fue adoptada por una unanimidad para su emisión y publicación por el Consejo Emisor de CINIF en diciembre del 2006, estableciendo su entrada en vigor para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero del 2007. Objetivo. Esta norma establece el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, indicando cuándo los hechos deben reconocerse en dichos estados y cuándo solo deben revelarse. Alcance. Las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Definición de los términos. Los términos que se listan a continuación se utilizan en esta NIF con los significados que especifican en el glosario mostrando al final del libro. Fecha de los estados financieros, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y su periodo posterior. Se pueden identificar dos tipos de hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación. Son aquellos ocurridos en el periodo contable posterior y que proporcionan mayor evidencia sobre las condiciones existentes a la fecha de los estados financieros. Esos hechos normalmente se refieren a la nueva evidencia sobre las estimaciones contables relativas a la evaluación de los activos y a la existencia de pasivos a la fecha de los estados financieros, o contingencias, cuya probabilidad de la ocurrencia
o materialización queda confirmada según establece el marco conceptual. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación son aquellos ocurridos en el periodo contable posterior y que son indicativos de condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros, motivos por el cual no se reconocieron a la fecha de cierre. Sin embargo, por ser relevante para la toma de decisiones, deben de revelarse. Normas generales. Los hechos posteriores deben considerar todos aquellos ocurridos en el periodo posterior. Este NIF establece que una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos que ocurren en el periodo posterior cuando tales hechos proporcionan nueva o mayor evidencia de condiciones ya que existían a la fecha de cierre. No debe reconocer en estados financieros hechos ocurridos en el periodo posterior cuando no proporcionan nueva o mayor evidencia de condiciones ya existentes que dan fecha al cierre. Debe revelar fecha en la que fue autorizada la emisión de los estados financieros, así como el nombre de los funcionarios u órganos de la autorización de la emisión. Criterios de evaluación. Una entidad debe ajustar importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior que proporcionan mayor evidencia sobre condiciones existentes a la fecha de cierre. Es decir, se requiere que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o que reconozcan partidas que previamente no fueron reconocidos. Los siguientes ejemplos son hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren y se ajusta una revelación. El fallo de un asunto de tribunales que confirma la entidad tenía una obligación presente en la fecha de los estados financieros. De acuerdo a la nueva información, la entidad debe ajustar, en su caso, la previsión correspondiente debido a que su fallo proporciona una evidencia adicional que hubiera sido considerada en estos estados financieros de acuerdo a la NIF relativa a provisiones. La abstención de mayor información sobre estimaciones, tales como la vida útil económica y los valores de desecho de los activos despreciables y amortizables. Tenemos la clasificación de activos, las reestructuraciones de las carteras vencidas y los vencimientos de pasivos, los convenios para diferir los pagos a pasivos, la capitalización y aportaciones para futuros aumentos de capital que ocurren en el periodo posterior no deben ajustarse a los estados financieros, sino para revelarse en las notas. Criterios de revelación. Si una entidad recibe información durante el periodo posterior acerca de las condiciones que existían a la fecha de cierre, es decir, hechos posteriores que requieren ajuste y revelación, deben actualizar las revelaciones derivadas de estas condiciones a la luz de la nueva información. Si los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, que solo requieren revelación, es decir, que no quieren ajustes, es importante, el revelarlos puede influir a las decisiones que toman los usuarios generales con base a dichos estados. Por lo tanto, cada uno de los hechos de la entidad se debe de revelar. La naturaleza del hecho y una estimación de sus efectos financieros cuando sea posible. Los siguientes son ejemplos de hechos posteriores a la fecha de estados financieros que requieren revelación, la cual no es necesaria cuando se trata de hechos importantes. La compra de la participaciones de subsidiaria. Compras importantes y disposiciones de archivos, la clasificación de activos disponibles o posibles para la venta de expropiación en el gobierno de activos importantes, eventos catastróficos tales como la destrucción de una planta de producción por un incendio posterior a la fecha del balance general. Vigencia. Las disposiciones contenidas de esta norma de información financiera entran en vigor para los ejercicios que inician a partir del 1 del 2007. Sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera les va a dar otra parte de nuestro tema. Gracias, compañera. Bueno, ahora vamos con la NIF B16, que son los estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos en México. La NIF B16 fue creada para establecer criterios específicos para las entidades que no tienen fines lucrativos, como asociaciones civiles, instituciones religiosas, culturales o educativas. Estas entidades, aunque no buscan generar utilidades, sí manejan recursos que deben registrarse, analizarse y presentarse adecuadamente. Esta norma busca su información financiera sea útil y confiable como cualquier otra empresa. El objetivo es asegurar que los
estados financieros de entidades reflejen de forma clara y razonable su situación económica, permitiendo a usuarios como donantes, beneficiarios y autoridades o auditores tomar decisiones informadas. Se busca transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento normativo. El alcance de esta NIF aplica exclusivamente en entidades no lucrativas domiciliadas en México, que emiten estados financieros bajo la NIF. No se aplica en entidades gubernamentales, pero estas pueden usarlas como guía. Incluye organizaciones sociales, educativas, religiosas y culturales. La definición en términos claves, aquí se aclaran conceptos importantes. Por ejemplo, entidad con propósito no lucrativo no busca ganancia ni cumplir una misión. Aportaciones son recursos recibidos sin obligación de reembolso. Los donativos son bienes o dinero entregados sin generar algo a cambio, sin esperar nada a cambio, perdón. Y el remanente, equivalente a la utilidad o pérdida de una entidad lucrativa, refleja la diferencia entre ingresos y egresos. En las normas de presentación se establecen 5 estados financieros básicos que estas entidades deben presentar, que es el estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en patrimonio contable, y sin olvidar las notas a los estados financieros. En ellos deben incluirse los donativos, gastos y cambios de activos netos. Las normas y criterios de revelación. En esta diapositiva destaca la importancia de las notas de los estados financieros, que deben incluir la naturaleza de la entidad, políticas contables aplicadas, detalles sobre donativos recibidos y su naturaleza, y también la información sobre activos, pasivos, fideicomisos o subsidios importantes. En criterios de revelación, aquí nos dice que los activos y pasivos deben evaluarse de acuerdo a las NIS particulares aplicables para cada tipo de activo pasivo. Los donativos y aportaciones se reconocen al valor razonable de los activos recibidos sin importar si son en efectivo o en especie. Y los gastos se registran conforme se devenguen, reconociendo los compromisos asumidos aunque aún no se hayan pagado. La clasificación de estos recursos deben clasificarse según su uso. Por ejemplo, los no registrados, que pueden usar libremente; los restringidos temporalmente, solo se pueden utilizar en cierto plazo o propósito; los restringidos permanentemente deben mantenerse intactos, por ejemplo, el fondo patrimonial. Esta clasificación afecta directamente el patrimonio contable y el estado de actividades. La aplicación práctica. La NIF 16 se usa en instituciones como fundaciones, organizaciones, escuelas privadas sin fines de lucro, iglesias o asociaciones culturales. También se aplica en auditorías o como se reciben fondos gubernamentales o de terceros, ya que exige una transparencia de manejo. Las diferencias claves con entidades lucrativas. Las entidades no lucrativas no reportan utilidad o pérdida, sino remanente. No tienen capital contable, sino patrimonio contable, y clasifican sus actividades por su función. Por ejemplo, la educativa o religiosa, no por área comercial. Esto refleja su finalidad social y no mercantil. La relevancia del control interno. Al manejar los recursos públicos o donativos, deben implementar controles internos sólidos. Esto asegura un uso correcto de los fondos, evita fraudes, errores y garantiza el cumplimiento de la misión. La importancia de la rendición de cuentas. Al aplicar la NIF B16, permite que estas entidades demostrar cómo usan los recursos que reciben. Esto genera confianza entre patrocinadores, donantes, la comunidad y autoridades, fortaleciendo la legitimidad de las acciones.
El cumplimiento legal y fiscal, muchas de estas entidades deben registrarse ante el SAT. Son como donatarias autorizadas. Para conservar ese estatus deben de cumplir con ciertas obligaciones fiscales y aplicar la NIF B16 correctamente, ya que ayuda a mantener la transparencia fiscal y legal. Las referencias cruzadas con otras NIF, la NIF 16 no está aislada, se apoya en otras normas como la NIF A1 a la A8, que es el marco conceptual, la NIF C3, que son las cuentas por cobrar, la NIF C5, que son pagos anticipados, y la NIF C11, que son instrumentos financieros. Esto garantiza coherencia en la información contable. La revelación en donativos registrados, si un donativo tiene condiciones, por ejemplo, usarlo como para becas, esto debe informarse claramente. Las restricciones deben ser reflejadas en los estados financieros y notas que impactan directamente en cómo se presentan los ingresos y patrimonios. En conclusión, la NIF de 16 permite una presentación clara y transparente de los estados financieros en entidades no lucrativas. Asegura que se cumplen principios de contabilidad uniformes en este tipo de instituciones y facilita la rendición de cuentas y la confianza de donantes, autoridades y público en general. Muchas gracias, compañera. Voy a continuar con lo que es el método de estados financieros de balance doble. Este es el tema balance doble. Como definición de este tema, pues el balance doble consiste en la presentación simultánea de dos balances generales corporativos correspondientes a dos fechas distintas, usualmente con un año de diferencia, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2023 y el 31 de diciembre del 2024. Esto permite, pues, observar de qué manera directa los cambios y variaciones en los activos pasivos y capital contable de la empresa. Como concepto, pues el balance doble es una herramienta contable que presenta dos balances generales corporativos, son correspondientes a diferentes fechas, generalmente de un año a otro, con el objetivo de mostrar la variación ocurridas en las partidas del activo pasivo capital y capital contable. Esta técnica permite observar el comportamiento financiero de una empresa a lo largo del tiempo y facilita también la toma de decisiones fundamentales. Las características adicionales de este tema de balance doble sería el corporativo. Este siempre compara al menos dos periodos contables, usualmente anuales. Otro punto es en analítico. Este presenta tanto cifras absolutas como porcentajes de variación entre periodos. El otro punto sería herramientas para análisis horizontales, estas permiten identificar incrementos, disminuciones y tendencias. El 4 sería permite evaluar el crecimiento o deterioro de la empresa. El 5 sería base para el diagnóstico financiero. Este pues se utiliza para elaborar indicadores financieros, evaluar decisiones pasadas y planear futuras estrategias. Como número 6 tenemos fácil de visualizar de cambios. La estructura tabular facilita entender en qué partidas hubo movimientos y cuál fue su magnitud. Como número 7 tenemos que debe elaborarse con la misma estructura en ambos ejercicios para que la comparación sea válida. Y como número 8 y último tenemos complementarios con otros estados, aunque útil no sustituye otros análisis como el del estado de resultados o flujo en efectivo. Los objetivos del balance doble es identificar aumentos o disminuciones en las cuentas del balance. Otro sería facilitar el análisis horizontal que evalúa los cambios absolutos y relativos en la partida. Y como tercero, detectar tendencias financieras y apoyar la toma de decisiones. Aquí les voy a hacer el ejemplo de un ejercicio que se hizo con el balance doble. Aquí tenemos lo que es el estado de resultados del ejercicio. Tenemos los activos no circulantes, activos circulantes, activos no circulantes, los activos diferidos, los pasivos
circulantes, pasivos a largo plazo y el capital contable. Todo esto que les estoy mencionando del ejercicio es lo que vamos a necesitar para realizar lo que es el balance doble. Todas estas cantidades que ven aquí las vamos a pasar a lo que es el balance doble, es decir, por eso se dice doble porque vamos a hacer otro. Aunque aquí ya tengamos el balance doble, acá voy a presentarles el balance doble. Este es el balance que se hizo en el ejercicio y aquí lo vamos a hacer doble. Como pueden ver, pues están las cuentas, que son las mismas de activo no circulante. Tenemos las cantidades en debe y las que van a ser en haber. Por ejemplo, estas mismas cantidades que ven aquí en caja, bancos, almacén, clientes, deudores diversos, son las mismas que están en estos activos no circulantes, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí tenemos un total de activo no circulante de 1.990.410. Y aquí en activos no circulantes, pues son las mismas cantidades que pueden ver ahí. Y aquí pues tenemos cantidades en lo que es debe y haber, que nos da un total de activo no circulante de 1.528.484 en debe y en haber de 519.794, ¿sí? Y tenemos los activos diferidos, igual las mismas cantidades que vieron al inicio son las mismas cantidades que están aquí, divididas unas en debe y otras en haber. Y el total de activo diferido nos da 612.000 y en haber 319.000. Sí, tenemos igual pasivos no circulantes, las mismas cantidades, que aquí tenemos un total de pasivos circulante en debe de 1.096.590. Y por último están los pasivos a largo plazo y capital contable, las cantidades que venían en debe y las cantidades de haber, que tenemos una suma en balances en debe de 4.130.894 y en haber de 4.130.894. Aquí la cantidad es igual porque en este balance doble y tiene que quedar pues las cuentas iguales. Si no quedan iguales, pues quiere decir que el balance está mal. ¿Sí? Las ventajas de este balance doble permite evaluar la evaluación financiera de la empresa como número uno, como número dos sirve como base para realizar el análisis horizontal, como número tres ayuda a detectar desequilibrios financieros a largo tiempo y como número cuatro es útil para informes financieros corporativos. Sí, ya como conclusión de este tema de balance doble, esta pues es una técnica esencial para el análisis financiero. Su aplicación permite comparar periodos contables de forma estructurada, detecta tendencias y evalúa la salud financiera de una empresa, eso es muy importante, junto con otras herramientas, permite una mejora de toma de decisiones administrativas y estratégicas. Sí, bueno, hasta aquí sería mi tema. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, podemos concluir de estos temas que la NIF B7, que son adquisiciones de negocios, establece lineamientos para registrar contablemente la adquisición de negocios, identificando elementos como crédito mercantil, precios de ganga y asegurando una presentación y revelación adecuada a los estados financieros. Mientras que la NIF B13, que son los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, determina cómo deben tratarse los eventos ocurridos después del cierre contable, clasificándolos en hechos que requieren un ajuste y los que no deben revelarse. La NIF B16 de los estados financieros de entidades no lucrativas regula la presentación de la información financiera de instituciones con propósitos sociales, religiosos o educativos, incluyendo los estados financieros específicos, clasificación de recursos y de control interno. Mientras que el método de balance general doble es una herramienta analítica que permite comparar dos balances generales para detectar cambios financieros y clasificarlos como origen o aplicación de recursos. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por nosotros. Espero ha sido de su agrado y hayan entendido. Gracias.